Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy, jueves 3 de diciembre, vamos a trabajar el área de personal social. Nuestra actividad de hoy es Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. En actividades anteriores comprendiste y explicaste qué es el bicentenario y por qué es importante para las peruanas y los peruanos. También leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. ¿Qué haremos el día de hoy? ¿Cuál será nuestra meta? Pues nuestra meta es explicar qué significa ser ciudadana y ciudadano en una república democrática. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Número 1, vas a analizar información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables. Número 2, explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática, ¿no? Es decir, la meta de hoy. En actividades anteriores aprendimos que el Perú tiene 3 periodos, ¿no es cierto? Y que el último periodo, que empieza en el año 1821, ¿no? En el año de la independencia, hasta la actualidad, es el periodo republicano. Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. ¿Y qué cosa querrá decir república democrática? Pues vamos a ir al diccionario para entender mejor o saber la definición de la palabra república y de la palabra democracia. República, ¿qué significa? Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Es decir, si queremos elegir al alcalde o al presidente, ¿quiénes lo eligen? El pueblo, ¿no es cierto? Las ciudadanas y los ciudadanos, mediante las elecciones. Por eso que el Perú es república, porque elegimos a una autoridad por un determinado tiempo. Y democracia es forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos, ¿no? Es decir, el pueblo es el que elige, ¿no? A su representante. Ellos toman la decisión. Entonces, podemos decir que nuestro país es república democrática. ¿Por qué? Porque las ciudadanas y los ciudadanos eligen ya sea al presidente, al alcalde, ¿no? Para que les represente y tomen decisiones adecuadas por el bien de todos y todas. Pregunta, ¿alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? ¿Cómo fue la votación? ¿Qué hicieron para votar? Es decir, ¿qué proceso siguió tu familiar para hacer llegar su voto? Para poder comprender mejor cómo se elige a las autoridades en nuestro país, van a leer esta lámina que se te va a enviar como anexo. Y ahí nos dice, bueno, tiene como título La democracia y las elecciones. Y nos dice que el Perú es una república democrática, y eso hemos visto, ¿no? ¿Por qué se le dice república democrática? Porque el pueblo elige a sus autoridades, ¿no? Por un determinado tiempo. También nos dice que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Tiene derecho, ¿no? Nadie se lo puede quitar eso. Ahora, se elige a las autoridades mediante las elecciones. ¿Y quiénes son los que organizan esas elecciones? Pues lo organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Es el responsable, dice, de organizar el proceso electoral. Ahora, ¿qué o quiénes participan en una elección? Están los electores, que son los que van a votar, ¿no? Los que tienen derecho a voto. No todos los ciudadanos tienen derecho a voto. Ya vamos a estar viendo quiénes son los que pueden ir a votar. Los candidatos, que son las personas que postulan por el cargo,
¿no? La mesa de votación, que es el lugar, ¿no? Donde uno va a votar. La persona que va a votar va con su DNI para emitir su voto. Tiene miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de voto de esa mesa. También está el padrón electoral. El padrón electoral es la lista que indica quiénes pueden votar en esa mesa, ¿no? Por ejemplo, el, el miembro de mesa tiene aquí su padrón, esta hoja blanca. Ahí está la lista de las personas que pueden votar solo en esa mesa, ¿no? Entonces, cuando alguien va a votar, tiene que buscar en qué mesa o en qué padrón está su nombre y ese padrón en qué mesa se encuentra, ¿no? Luego está la cédula de votación. Es el documento en el que los electores marcan sus preferencias, ¿no? Puede ser físico o electrónico. Ahora, esta cédula de votación, cuando la persona llega a votar en la mesa, le pide su DNI y algún miembro de mesa le dice, le entrega, ¿no? La cédula de votación, va y se dirige a un lugar privado, marca, ¿no? Nadie puede ver por quién has marcado, ni nadie puede decirte por quién debes votar, y luego esa cédula de votación lo pone en el ánfora, en esta cajita que dice OMPE, ahí lo ingresa. Ahora vas a realizar una actividad que está en la misma lámina. Nos dice, imagina que debes participar en elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir un candidato. Es decir, tú vas a imaginar que vas a participar en las elecciones. Tienes dos candidatos, ¿no? Hombre y mujer. Tienes 8 criterios acá. De estos 8 debes elegir 3, la que tú crees que debe cumplir tu candidato. Podría ser su género, o sea, es importante que tu candidato sea hombre o mujer. Si tú crees que sí, eliges género. Su capacidad de cumplir propuestas, es decir, si cumple sus promesas, su plan de gobierno, qué cosa ha pensado realizar en todo el tiempo que va a gobernar, su experiencia política, qué cargos ha ocupado anteriormente, los regalos que entrega en campaña será importante, su edad, ¿no? Será importante la confianza que inspira, su modo de hablar. ¿Cuál de estos 8 criterios crees que será importante? Debes elegir 3. De los 3 criterios que elijas, tú vas a identificar cuál crees que es lo más importante. Ya, el más importante lo pones en el número 1, luego el siguiente 2, el siguiente 3. De la misma manera le vas a preguntar a un miembro de tu familia, ¿no? Que elija 3 criterios que él cree que es importante y lo ponga también según el orden de importancia. Luego acá dice, ahora señalen un criterio que no se deba considerar al momento de decidir. ¿Cuál crees, ¿no? De los 8 criterios que no debe ser importante a tomar en cuenta, que no debe ser considerado en el momento de elegir a, a un candidato, ¿no? A un gobernante? Luego de comprender la lámina y trabajar la actividad que está ahí, van a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Y eso ya hemos mencionado, ¿no? Incluso hemos dado el significado de la palabra república y de la palabra democracia. 2. Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? ¿No? 3. Como ciudadana o ciudadano, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? En la lámina te menciona 8 criterios. ¿Cuál cogerías tú que debe cumplir como requisito tu candidata o candidato? ¿Qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Es decir, ¿qué criterios crees tú que no es necesario, ¿no? Que lo tenga? ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? Un ejemplo, si supongamos que tú has tomado en cuenta el género, es decir, si es hombre o mujer, tú crees que es importante, supongamos, ¿no? Ahora, que sea hombre o mujer
influirá en fortalecer una república democrática? ¿Por qué? ¿No? A modo de ejemplo. En algún momento se mencionó que los que van a votar son los ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿a quiénes se le dice ciudadanos o ciudadanas? ¿Tú serás un ciudadano o una ciudadana? En la siguiente lámina vamos a observar, ¿ya? Vamos a leer y ahí vamos a entender a quiénes se le dice. Esta lámina se te va a enviar como anexo y tiene como título Derechos y deberes de los ciudadanos. Y nos menciona que todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. ¿Y dónde están esos deberes y derechos? En la Constitución Política del Perú. Ahora, ¿qué cosas serán derechos y qué serán deberes? Derecho nos dice es tener acceso a ciertas cosas sin restricciones, ¿no? Y en igualdad. Por ejemplo, el derecho a recibir amor, alimentación, protección y otras cosas, ¿no? Es un derecho que tú tienes que recibir. Y deberes, aquí está clarito, dice, es una obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indica la ley. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros, ¿no? Quiere decir que los derechos son lo que tú vas a recibir y deberes lo que tú vas a dar, es una obligación. Aquí tenemos otra actividad y nos dice, observa las ilustraciones y completa el espacio indicando si se trata de un derecho o un deber. Recuerden, derecho es lo que tú vas a recibir y deber es lo que tú vas a dar, no es tu obligación. Aquí nos mencionan, tenemos el derecho o deber de respetar las reglas de tránsito. Deber, ¿no? Es una obligación de nosotros respetar las reglas de tránsito. Tenemos el derecho o deber a recibir una educación de calidad. ¿Cuál será? Si es recibir derecho, ¿verdad? Tenemos el derecho o deber a ser elegidos como autoridad y representantes. ¿Cuál será y qué palabra irá? ¿Ya? Y eso ya tú lo puedes hacer. Distintos pero iguales ante la ley. Nos dice que cada persona tiene características propias, pero tiene los mismos derechos que los demás y merecen que estos se respeten, ¿no? Es decir, cada persona es única, pero ante la ley todos somos iguales, sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. Todos somos iguales ante la ley. Y nos da una actividad para trabajar donde nos pide que relacionemos, ¿no? Cada palabra del centro con las imágenes, ¿no? Y las frases que menciona. Las palabras de los recuadros grises son algunas de las características que hacen particulares a estas personas y las distingue de otras. Por ejemplo, este señor dice, mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. ¿Cuál de estas palabras se relacionará con él? ¿Qué tendríamos que respetar? Su nacionalidad, ¿verdad? No porque él es de otro país, vamos a discriminarlo. Tenemos que respetar que él es de otra nacionalidad, ¿no? De igual forma, tú vas a relacionar las otras imágenes. Recuerda algo importante. Aquí nos dice, todas y todos somos ciudadanas o ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes, pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años. Por ejemplo, un niño de 10 años, ¿será ciudadano? Pues sí, ¿no? Si es ciudadano, pues tiene derechos y deberes. ¿Y por qué no elige una autoridad? ¿Por qué no va a votar? ¿O por qué no participa en las elecciones? Porque todavía no tiene 18 años, ¿no? Eso lo va a ejercer a partir de los 18 años. Por eso nos dice que hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años, pero todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Sin importar la edad, sexo o cualquier otra condición.
Ahora vas a responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? A tu edad, ¿qué deberes tienes? ¿Y qué derechos tienes? ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de tus 18 años? ¿Qué vas a poder elegir cuando tengas 18 años o a partir de 18 años? Entonces, con base en lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o un ciudadano? ¿Por qué? Después de todo lo trabajado, ya puedes dar una explicación a la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática? ¿No? Las láminas y otras actividades que se ha realizado te va a poder ayudar a dar esta explicación. Al final vas a autoevaluar tu trabajo. Son dos criterios que debes utilizar para ver si se logró o no se logró lo que se tenía planteado para esta actividad. Felicitaciones, ya estás listo o lista para explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Nos vemos.